Muy buen día a todos. Este video es para tratar de retomar el curso de riesgos geológicos, eh, especialmente el tercer parcial. Y se está realizando este video por el tema de la cuarentena en la que nos encontramos. Eh, el objetivo de el tercer parcial es ver ciclones tropicales. Entonces, voy a hacer dos videos. El primer video es la parte teórica de ciclones tropicales y huracanes. Les voy a dar como una visión general sobre el tema. Y en el segundo video lo que vamos a hacer es hablar sobre cómo realizar un mapa de peligro por huracanes. Cada parcial ha tenido su propio objetivo sobre gestión de riesgos. En el caso particular del tercer parcial, que son ciclones tropicales, pues el tema se presta bastante bien para explorar cómo realizar un mapa de riesgo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Les voy a hablar primero sobre el tema de huracanes, conceptos, definiciones, cosas así. Después, ya en el segundo video, les voy a explicar cómo hacer ese mapa de peligro. Entonces, bueno, ciclones tropicales y huracanes básicamente es lo mismo. Eh, Ciclón tropical, digamos que es el nombre genérico que se les da, y el nombre de huracán les viene cuando alcanzan una cierta intensidad, una intensidad mayor. eh, Tienen diferentes categorías los ciclones tropicales, pero cuando alcanzan una magnitud de vientos relativamente alta es cuando se les conoce como huracanes. Pero todos los huracanes son un ciclón tropical, es decir, es un nombre genérico. Dependiendo de la región, también puede tener otro nombre. Cuando se forman en Asia, por ejemplo, se les llama tifones. Pero una vez más es el mismo fenómeno, es un ciclón tropical. Algo que vamos a observar en relación a los ciclones tropicales es que se forman en ciertas zonas muy particulares. Se forman en los trópicos generalmente, eh, es decir, latitudes menores o alrededor de, sí, menores de 20, 30 grados, es donde se están formando. Aquí tengo como en colores lo que se conocen como zonas ciclogenéticas, es decir, las regiones en las que hemos observado históricamente que se forman y las trayectorias que tienen en general. Y lo que podemos ver es que se forman cerca del Ecuador, muy cerca del Ecuador, estamos hablando 5 o 10 grados eh, de latitud. Y una vez que se forman ellos, comienzan a moverse hacia el oeste y tienen también una componente de movimiento hacia los polos. Es decir, en el hemisferio norte tienden a desviarse hacia el norte y en el hemisferio sur tienden a desviarse hacia el sur. Y esto tiene que ver con, con las causas que forman a un ciclón y también con los factores que están involucrados en, en su movimiento. Vamos a hablar un poco de ello. Y en este caso lo que define o lo que define sí, cómo se mueven las trayectorias que tienen en general son los vientos alisios, ¿no? Los vientos alisios tienden a mover a los ciclones tropicales hacia el oeste. Y por otra parte, lo que hace que se desvíen hacia el norte es la fuerza de Coriolis. El hecho de que el planeta está rotando hace que todas las cosas en el hemisferio norte se desvíen hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Aquí hay unos tracks o trayectorias de todos los huracanes. Es un espagueti de todas las trayectorias de los huracanes que hemos tenido en las dos cuencas, tanto la del Pacífico como la del Atlántico. Y pues una vez más podemos ver que efectivamente se forman en latitudes relativamente bajas y después se desplazan hacia la izquierda, hacia el oeste, pero también tienen una especie de rotación hacia la derecha.
Algo que es importante considerar es que los huracanes no se presentan con la misma frecuencia cada mes del año, sino que tienen algo que se conoce como temporada de huracanes y generalmente podríamos hablar que hemos tenido históricamente huracanes desde mayo hasta diciembre, pero generalmente la mayor frecuencia se encuentra por ahí de junio, noviembre, es cuando tenemos un poco más de frecuencia de huracanes, y el pico o la mayor frecuencia está en septiembre, alrededor de septiembre. Si hiciéramos un mapa de cómo ha sido la presencia o la probabilidad de estos huracanes en la historia, veríamos que en este mes, por ejemplo junio, pues hay una probabilidad relativamente baja. En septiembre vemos que las probabilidades son mucho más altas y abarcan una área mucho mayor, y en noviembre vuelven a bajar. Es decir, que en septiembre estos meses, por ejemplo, que sería agosto, septiembre, octubre, son los que tienen mucha mayor frecuencia de huracanes. Eso es importante considerarlo, pensar que no siempre, no todos los meses vamos a tener la misma frecuencia. Bueno, otro aspecto que es importante tener en cuenta es que el huracán no es un punto como les mostraba en estos espaguetis, no es un punto que se mueve, sino que el huracán en sí tiene una estructura, son animales muy grandes, podemos hablar de 50 a 100 kilómetros, y tiene una estructura espacial bastante bien definida. Tiene en el centro, que es lo que graficamos en los espaguetis, tiene un ojo, que se llama ojo. Es un lugar, si estuviéramos en el ojo del huracán y mirábamos hacia el cielo, en teoría no veríamos nubes, pero conforme nos moviéramos lejos del ojo, encontraríamos bandas nubosas, y también algunas zonas con relativa calma. Lo que ocurre con el huracán es que es una circulación regida por baja presión. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a estar convergiendo aire hacia el ojo del huracán, y conforme converge va a ir rotando por el efecto de Coriolis, va a ir rotando, y es que se va dando esa forma de giro, ¿no?, que tiene los huracanes, ese giro que presentan. Y además, conforme va convergiendo el aire también va a comenzar a ascender y se van a comenzar a formar estas bandas nubosas que vemos aquí. Conforme esta aire va ascendiendo, va enfriándose, y conforme se va enfriando, se va condensando el agua y comienza a precipitar. Entonces es por eso que asociado a los huracanes vamos a tener tanto vientos muy intensos, mientras menor es la presión que tengamos en el ojo, mayor va a ser la succión que va a dirigir la convergencia de vientos, y por otra parte vamos a tener lluvia, porque el aire va a comenzar a converger, a ascender y a precipitar. Entonces, pero lo importante aquí es tomar en cuenta que el huracán tiene una estructura, tiene una cierta anatomía, no es algo aleatorio, no es un punto, tiene dimensiones, esas dimensiones son bastante grandes, les decía, pueden ser 50, 100 kilómetros. Realmente no existe una base de datos consistente de cuál es el tamaño de un huracán, pero eso es más o menos lo que se puede observar. Entonces tenemos el ojo. Después tenemos la pared del ojo, que sería básicamente la banda nubosa, la primera y la más intensa en términos de vientos y quizá de lluvia también. Y aquí es donde tendríamos, como les digo, los vientos más intensos. Cuando hablamos de la velocidad de los vientos nos referimos precisamente a la que se presenta en esta primera banda, en la pared del ojo. Como les comentaba, el huracán tiene una estructura radial. El viento va a ser mayor cerca del ojo, o cerca de la pared, mejor dicho, cerca de la pared, y va a ser menor conforme nos acerquemos, conforme nos alejemos del ojo.
Lo que ocurre en este caso tiene que ver con conservación de momento angular. Eh, si ustedes han visto a las bailarinas de hielo, básicamente ellas pueden crear rotaciones muy altas al estrechar o al juntar sus brazos. Entonces lo que está ocurriendo ahí es de que ellas empiezan con giros, con los brazos extendidos. En ese caso el radio es mucho mayor y los giros son relativamente lentos, pero conforme ellos van cerrando sus brazos, los van juntando, van haciendo el radio mucho menor y por ello empiezan a girar mucho más rápido. Y es exactamente lo mismo que estaría ocurriendo en el huracán. Conforme el viento se va acercando al centro, el radio se va haciendo más pequeño, entonces los vientos se van haciendo mucho más rápidos. Es un efecto de conservación de momento angular. Entonces, lo que me gustaría platicarles ahora es que da origen a un huracán, lo que conocemos como factores ciclogenéticos. Y básicamente son cuatro y vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es la temperatura en la superficie del mar. La razón por la que los huracanes se forman cerca del Ecuador es porque en estas latitudes es donde tenemos las temperaturas más altas por la forma que tiene el planeta, ¿no? En estas zonas se encuentran más cerca del Sol y entonces aquí se recibe mucha mayor radiación solar que es almacenada en los océanos. Los océanos son buenísimos para almacenar energía, son muy buenos almacenes de energía, almacenan esa energía y entonces eso puede dar origen a los huracanes. En sí los huracanes son más que nada un intento del sistema, del planeta Tierra, de llevar energía, este exceso de energía que tenemos en el Ecuador, de llevar ese exceso de energía hacia los polos, donde tenemos mucha menos energía. Y por eso se forman, tratan de equilibrar un poco el sistema. Entonces podemos hablar de los huracanes como una máquina de Carnot o una máquina que convierte calor en trabajo. En el caso de los huracanes, tenemos que la fuente de calor serían los océanos y esos océanos generan, calientan el aire que se encuentra directamente sobre ellos. Conforme calientan esa agua, el aire se vuelve más ligero, asciende, entonces ahí se está generando movimiento, es decir, se está generando trabajo, asciende este aire, se va enfriando, se condensa, precipita como lluvia, después vuelve a descender, se forma esta circulación. Y es algo que podemos observar también, inclusive cuando ustedes calientan, por ejemplo, ponen a calentar agua en la estufa y ustedes pueden observar, si pudieran, inclusive se puede poner como tinta o algo en el agua para tratar de ver cómo se generan circulaciones. Pero ustedes lo que van a ver es que ponen el agua a calentar, comienza a hervir y se empiezan a generar burbujas y ascienden y se empieza a generar una cierta circulación. Y es básicamente el mismo principio en este caso. Y entonces la energía de los huracanes pues viene de la temperatura o del océano, de la temperatura que tiene el océano. Y aquí, por ejemplo, tengo el caso de Katrina y cómo Katrina, una vez que pasó por la cuenca del Golfo de México, eh, fue, fue, eh, fue disminuyendo la temperatura en la superficie del mar. Es decir, esta debió ser la trayectoria que tuvo Katrina. Y lo que observamos es que conforme el huracán fue pasando sobre esta zona, tomó la energía del océano y provocó una caída en las temperaturas. Entonces ahí en este caso queda demostrado muy claramente que efectivamente la, la energía que el huracán eh, está necesitando para toda la actividad que conlleva, pues la está tomando del océano.
Bueno, el otro factor que tiene que ver con la formación de ciclones tropicales es la baja presión y el efecto de Coriolis. Eh, la baja presión básicamente, y estoy hablando de la baja presión atmosférica, lo que quiere decir es que en un cierto lugar en particular, hay muy poca aire encima, y entonces se genera una inestabilidad. El aire que se encuentra alrededor va a tratar de compensar esa falta de aire o esa baja cantidad de aire en esa zona. Podemos imaginar a lo mejor que hay alguien allá arriba en el cielo con una jeringa enorme jalando aire, ¿no? Entonces se genera ese vacío y el aire que se encuentra alrededor va a converger. Conforme converge, pues va a ascender, como platicamos, pero no va a converger en línea recta, sino que por el efecto de Coriolis va a tener una cierta rotación, dependiendo de qué hemisferio se encuentre, puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. Y ese sería el efecto de Coriolis. Ahora bien, el efecto de Coriolis, como les decía, tiene que ver con la rotación de la Tierra. Si el planeta no estuviera rotando, todo, todo se movería en la misma dirección que en la que se está moviendo, o sea, en línea recta, no tendría ninguna especie de desviación. Sin embargo, como el planeta está rotando, si tenemos un objeto que se estaba moviendo en línea recta, al estarse moviendo el planeta, pues este va a parecer como que se está desviando, ¿sí? Va a tener una componente de rotación. Esto, sin embargo, es importante tener en cuenta que el efecto de Coriolis no lo vamos a observar en cualquier movimiento. Es decir, nosotros como seres humanos, al movernos no lo vamos a observar, por ejemplo, cuando caminemos o cuando vamos en un auto. Inclusive hay muchos mitos sobre el efecto de Coriolis. Por ejemplo, no sé, recuerdo en este momento la teleserie de Los Simpson. Hay un capítulo en el que Bart Simpson llama a un niño en el hemisferio sur, en Australia, para preguntarle si efectivamente el agua del lavabo rota en sentido opuesto al de Estados Unidos, que es donde se encuentra Bart Simpson. Y es un capítulo muy divertido, pero es un mito realmente. En el caso de este tipo de movimientos, no se, no se va a detectar Coriolis. Para que Coriolis tenga un efecto notorio, tienen que cumplirse dos cosas. Una es que el movimiento sea suficientemente largo, estamos hablando de kilómetros, o la otra es que sea suficientemente lento. Los huracanes cumplen esas características, se desplazan por cientos de kilómetros y lo hacen a una velocidad relativamente baja. Entonces eso da oportunidad para que el efecto de Coriolis sea evidente. Pero como les decía, no se va a notar en muchos otros casos, como esto del lavabo o como cuando caminemos o andemos en un auto. Otro ejemplo en el que sí se va a poder notar es, por ejemplo, los francotiradores. En los francotiradores, cuando hacen tiros a distancias muy largas, de kilómetros me parece, ellos sí tienen que tomar en cuenta este efecto. Como no es demasiada la distancia en comparación a huracanes, por ejemplo, pues las desviaciones son de solamente unos cuantos centímetros, pero sí la toman en cuenta. En su caso, pues tienen que tener una precisión muy alta, entonces sí tendrían que tomar en cuenta y sí es, digamos que sí tiene un efecto eh, Coriolis en esos casos. Bueno, el otro factor es la vorticidad. Y la vorticidad es básicamente una medida de rotación microscópica del fluido. No sé si ustedes han observado en algunos ríos, por ejemplo, si los observan con cuidado algunos arroyos, van a ver que se forman pequeños vórtices en ciertas regiones del arroyo. Son pequeñas rotaciones muy pequeñitas, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero con la vorticidad o a lo que se le llama vorticidad. Y en general, en los trópicos
hay una alta vorticidad. Esas son anomalías eh, a un nivel muy microscópico, pero estas anomalías o perturbaciones pueden lograr que se forme una circulación de mayor escala, como ocurre con los huracanes. Entonces, son también muy importantes para que se desarrolle un huracán. Digamos que es como una perturbación inicial, una rotación muy pequeña que eventualmente puede originar una rotación, una perturbación muy grande como es la de los huracanes. El otro factor que tiene que ver con la magnitud, duración y formación de huracanes es la cizalladura de los vientos, o lo que se conoce en inglés como wind shear. Y a eso a lo que nos referimos es a la diferencia de los vientos en superficie y a alturas mayores de decenas de kilómetros. En este caso, si los vientos son muy contrastantes en superficie y a altitudes mayores, eso puede tener un efecto negativo en un huracán o en un ciclón tropical, porque básicamente imagínense que es como una torre de Jenga el huracán, y yo lo empiezo a empujar con diferentes eh, fuerzas en la parte de abajo y en la parte de arriba. Entonces lo que va a ocurrir es que se me va a caer. Si yo quisiera mantener esa torre de Jenga al desplazarla, lo que tendría yo que hacer es moverla empujando con la misma velocidad y dirección, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Entonces, en otras palabras, lo que le estoy queriendo decir es que para que un huracán se mantenga y pueda tener un buen desarrollo, las magnitudes tanto en superficie como en altura tienen que llevar la misma dirección y la misma magnitud. Eh, pero si no se cumplen esas condiciones, si yo tengo diferente magnitud en la parte de abajo y diferente magnitud o incluso dirección en la parte de alta, entonces eso va eventualmente a destruir el huracán. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la observación y clasificación de los ciclones tropicales. Eh, el planeta está dividido en varias regiones que fueron establecidas por la Organización Meteorológica Mundial. Digamos que la meteorología ha sido o fue una de las primeras disciplinas científicas que requirió colaboración internacional. Porque pues el clima no tiene fronteras, porque era indispensable comenzar a observar el comportamiento de la atmósfera a escalas muy grandes para poder realizar pronósticos y otro tipo de análisis de la atmósfera. Y entonces en algún momento se creó la Organización Meteorológica Mundial, cuyo trabajo es básicamente ofrecer lineamientos, dar capacitaciones, tratar de lograr acuerdos entre los países para el monitoreo de las condiciones atmosféricas. Entonces la Organización Meteorológica Mundial, para el tema de huracanes, decidió dividir el planeta en varias regiones, y cada una de estas regiones tiene un país responsable del monitoreo de huracanes. En el caso de México tenemos dos cuencas activas, que es la del Atlántico y la del Pacífico, que se conocen como la región 3, la región 1 y 2. Y estas regiones, el país que se designó para su observación es Estados Unidos. Y específicamente la institución que lleva a cabo esto es el Centro Nacional de Huracanes. Esto es importante tomar en cuenta porque muchas veces, por ejemplo en México, se llegan a escuchar comentarios negativos de que eh, México no tiene una base de datos de huracanes, por ejemplo, ¿no? Pero no tendría por qué tenerla en principio, porque la responsabilidad pues viene a ser de Estados Unidos. Si ustedes, los invitaría yo a que visitaran la página del NHC, que es el Centro Nacional de Huracanes, y ahí ustedes van a encontrar tanto bases de datos como pronósticos
del Centro Nacional de Huracanes, de los ciclones tropicales que se encuentren. Por ejemplo, si hubiese un huracán activo en estos momentos, el Centro Nacional de Huracanes lo estaría reportando. Se los mostraría, pero ahorita no creo que tengamos ninguno activo por el mes en que nos encontramos, entonces no vamos a encontrar nada. Pero ellos hacen los pronósticos y dan mantenimiento a la base de datos. Para nuestro país, ellos serían la fuente oficial de información. Bueno, pues sí, de hecho, esta es la página del Centro Nacional de Huracanes y aquí ustedes, como les decía, se pueden revisar tanto en este caso venía un huracán que se llama Arthur y aquí deberían aparecer los pronósticos, los boletines de cómo viene el huracán. En cuestiones de clasificación se usa la escala de Saffir-Simpson. Como les dije, todos se llaman ciclones tropicales, pero se van subclasificando en función de la magnitud de los vientos que tienen. La magnitud más baja corresponde a depresión tropical, en cuyo caso la velocidad es de 0 a 62 kilómetros por hora. Aquí vienen otros parámetros, por ejemplo, la presión central, nivel de daños. Para la siguiente clasificación viene la tormenta tropical y en este caso ya cuando entran a la categoría de tormenta tropical ya reciben un nombre. ¿Sí? Las depresiones tropicales no reciben nombres, solo reciben un número, pero las tormentas tropicales sí reciben ya un nombre y ahora voy a hablar un poco más de los nombres de los ciclones tropicales. En este caso las velocidades del viento ya van hasta 117 kilómetros por hora. Después sigue la categoría 1, estos ya son huracanes, huracán Agnes, huracán Boris, y tienen velocidades de hasta 153, la categoría 2 de hasta 177, la categoría 3 de hasta 209 kilómetros por hora, después la 4 y la 5 de hasta 250 kilómetros por hora. Hace algunos años, me parece que fue en 2018, se comenzó a hablar de agregar una nueva categoría, una categoría 6 por el huracán Patricia que pegó en México por allá de Sinaloa, porque se observaron vientos y me parece que también presiones, en el caso de los vientos mucho más altos o más altos, los más altos que se habían observado hasta entonces en un huracán, y las presiones también eran muy bajas. Entonces se empezó a proponer la idea de tener una clasificación adicional, especialmente porque con cambio climático nosotros estamos esperando, o se espera, uno de los escenarios de cambio climático es que se esperan huracanes con menos frecuencia, pero cada vez más intensos. Bueno, entonces yo cuando comencé a estudiar el tema de huracanes, como la tabla dice que se clasifican en función de los vientos, lo que yo pensaba, lo que se me ocurrió en ese primer momento es que entonces para clasificar un huracán se tenía que medir la velocidad de los vientos. Pero luego me di cuenta pues que cómo íbamos a medir esas velocidades, ¿no? Es muy complicado. Entonces, investigando un poco más, me enteré de que realmente la clasificación de un huracán en primera instancia se realiza con base en imágenes satelitales, eh, no necesariamente con base en la velocidad de los vientos. Lo que nosotros, o lo que se hace, y esto es también por cuestión de practicidad, es que se tienen imágenes satelitales y en función de la estructura que muestra el huracán, se le va asignando en la categoría que tiene. En este caso, por ejemplo, que la formación es incipiente, se le clasifica como perturbación tropical. Una vez que tiene una estructura un poco más clara, se le clasifica como depresión tropical. Eh, Después como tormenta tropical, pero vean cómo su estructura va cambiando. Para cuando llegamos a la categoría 1, aquí ya se puede distinguir muy bien las bandas nubosas,
el movimiento de convergencia, el ojo, en este caso ya es un categoría 1. Y conforme llegamos, y cuando ya tenemos un categoría 5 como este, ahí parece que lo hicieron a mano, ¿no? Aquí se ven bastante bien las espirales, el ojo, entonces ya es un huracán que está muy bien estructurado y en ese caso se le da la categoría 5. Sin embargo, sí hay forma de tener mediciones más concretas de los huracanes. Para eso se usan aviones cazahuracanes. Estos huracanes lo que hacen es que van a atravesar el huracán y cuando lo atraviesan sueltan sondas que son como estos instrumentos en pequeños paracaídas, y conforme la sonda va cayendo va tomando mediciones y las va enviando eh, al avión, ¿no? Que va recuperando toda esta información. Las ondas van cayendo, la sonda va tomando mediciones de todas las variables atmosféricas que se puedan imaginar, temperatura, humedad, presión. Todas esas variables son muy importantes para conocer la estructura del huracán, y entonces se recuperan en el avión. Estos aviones evidentemente tienen que ser muy especiales porque tienen que soportar turbulencias muy altas. Eh, es una labor peligrosa. Hay videos también en internet de cuando esta gente cruza los huracanes, por si tienen curiosidad de ver cómo se comportan. Pero básicamente estas campañas pueden ser muy costosas, ¿no? Pueden ser quizás millones de dólares enviar uno de estos aviones a cruzar un huracán. Entonces no se hace para todos los huracanes. Generalmente se hace para huracanes que pueden tener efectos muy negativos en la población, efectos que son muy importantes, que se deben monitorear porque se prevé que afecten poblaciones. En ese caso, sí se envían los aviones y se toman los registros porque toda esta información, la mayor importancia que puede tener cuando tenemos un huracán presente, es que se puede integrar en modelos para pronosticar el comportamiento del huracán. Entonces, esa es su importancia. Ahora, en cuestión de nombres de huracanes, tenemos que, pues en algún momento los científicos o la gente que estudiaba los huracanes en el Centro Nacional le empezó a dar nombres a los huracanes y hasta donde entiendo yo, o dice la leyenda, esos nombres eran generalmente de sus exnovias, ¿no? Entonces empezó como algo chusco, pero eventualmente se vio que tenía cierta practicidad y se procedió a darles nombres a todos los huracanes. ¿Cómo es la forma de darles nombres a los huracanes? Bueno, básicamente se generan 6 años de nombres eh, que están en orden alfabético para cada año. Empiezan con la A, B, C, D y se van designando estos nombres conforme van apareciendo. Es decir, al primero se le da el nombre de Arthur, después al segundo se le da el nombre de Berta y así nos vamos con todos. Si se llegara a acabar la lista, se les puede empezar a dar nombres del alfabeto griego como alfa, beta, gamma. Eh, y otra particularidad es de que si existiera algún huracán que fuera histórico, como Katrina, por ejemplo, que fue un huracán histórico, en ese caso ese nombre se retira de la lista y se pone un nuevo nombre. Bueno, otra característica que tienen es que estas listas se reciclan, es decir, para el 2020 usaríamos la del 2014 y así se van usando todas estas listas y estos nombres fueron propuestos y por creo que últimamente ya la gente inclusive puede proponer nombres para estos huracanes. Bueno, en términos de administración de riesgos, creo que una de las herramientas más importantes con las que contamos son los pronósticos. Los pronósticos que emiten los servicios meteorológicos o en el caso de México el Centro Nacional de Huracanes.
Y son pronósticos como estos, lo que van a encontrar en la página. Este es el lugar en el que en rojo, en que se encuentra el huracán en el momento que se revisó la página. Este fue Isaac en el 2012 y está pronosticando que se va a mover, eh, digamos que por aquí, ¿no? A diferentes tiempos. Y después hay un cono que se conoce como cono de incertidumbre. Y este cono es muy importante. Básicamente nosotros en meteorología, en climatología, tenemos que ser muy honestos y decir que no podemos pronosticar el clima ni la trayectoria de los huracanes con absoluta certeza. Entonces, eh, últimamente, en años recientes, se ha preferido hablar de probabilidades, de probables lugares, de probables magnitudes, eh, en este caso de probables lugares en los que se va a encontrar el huracán. Toda esta zona que está pintada de blanco es la zona por la que yo esperaría, en la que yo esperaría que se encontrara el huracán o por la cual se desplazara el huracán con mayor probabilidad. Y pues la zona negra es la media, ¿no? Es la parte intermedia. Pero realmente yo esperaría que se moviera dentro de esta zona, la zona blanca. Y estos me parece que son ubicaciones cada 6 horas. Entonces, para darnos una idea de más o menos por dónde se encontraría ubicado. Y estos pronósticos pues son mucho más honestos y pueden resultar también mucho más útiles para los tomadores de decisiones. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que estos estados como Alabama, pues se esperaría que empezaran a tomar ciertas medidas, eh, evacuaciones o alguna otra medida, o empezar a alertar a las poblaciones. Mientras que hay otros estados por aquí que no tendrían que preocuparse tanto por el momento. También en los pronósticos generalmente se muestra, este es para el huracán Sandy, pronósticos de la magnitud de los vientos, la fuerza de los vientos. En este caso las probabilidades más intensas se encuentran en este color que es como una especie de escarlata y después hacia un color verde las probabilidades de menores fuerzas de los vientos. También se hacen una especie de pronósticos al inicio de la temporada de huracanes eh, para las cuencas. En este caso, por ejemplo, este es el pronóstico del 2016 para el Océano Pacífico y para el Océano Atlántico. Para el Pacífico se estaban pronosticando 17 ciclones y para el Atlántico 13 ciclones. Eh, Honestamente, estos pronósticos pues se hacen a temporada, al inicio de la temporada de huracanes, por ahí de abril, mayo, y pues tienen como objetivo decirnos si efectivamente va a haber más o menos huracanes de lo normal. ¿Cómo se hacen estos pronósticos? Básicamente, antes se hacían de forma estadística. Actualmente han habido unos nuevos sistemas. Lo que hacen es que básicamente toman los valores de las temperaturas que se están observando en esos meses de abril, mayo, y si se nota que las temperaturas son más altas de lo normal en estas cuencas, entonces podríamos esperar que la actividad ciclónica sea más alta de lo normal y lo opuesto, ¿no? Si están muy por abajo, esperaríamos actividades más bajas de lo normal. Y bueno, aquí en mi casa, ya se escuchan pajarillos. Aquí tenemos muchos pájaros en donde yo vivo. Y generalmente cuando cantan más fuerte es a las 6:30 de la mañana. A esta hora este, pues hay unos que todavía creo se están despertando. Entonces, no se preocupen si escuchan pajarillos, es por mi casa. Bueno, entonces ahora hay que hablar un poco de por qué se extinguió un huracán. Si recuerdan del mapa que les mostré de las zonas ciclogenéticas, déjenme ver si se los encuentro aquí muy rápido.
Los huracanes generalmente no llegan a latitudes mayores de 45 grados, algo así, ¿no? Eh, Generalmente no llegan más allá. Y en parte es por lo que hemos hablado de la magnitud de los huracanes, de lo que da origen a un huracán. Para que un huracán, como dijimos, el huracán es como una máquina de Carnot, es decir, requiere calor para funcionar, y conforme se va moviendo a latitudes mayores, la temperatura del mar cae. Entonces, es mucho más difícil que sobreviva a latitudes altas. Entonces, una de las primeras causas por las que va a perecer un huracán es que se mueva a lugares donde las temperaturas del océano son bajas. El otro factor que puede ocasionar que un huracán se disipe es cuando aterriza en continente, y es la misma razón del anterior, o sea, básicamente se queda sin su fuente de calor y entonces va a disiparse. Para mí es muy curioso que hay estados como Querétaro, Hidalgo, que llegan a preocuparse por la ocurrencia de un huracán, porque realmente es prácticamente imposible que un huracán logre atravesar la Sierra Madre eh, y sobreviva a ello, porque estamos hablando de miles de metros que tendría que ascender sin la humedad del océano. Entonces básicamente está condenado a disiparse antes de llegar al altiplano. Posiblemente lleguen, y sí ocurre que llegan un poco de lluvia, a lo mejor un poco de mal tiempo, pero es prácticamente imposible que llegue el huracán con toda la fuerza que se observa en zonas costeras, por ejemplo. Y el otro problema que puede ocasionar su disipación, pues es la cizalladura de los vientos. Ya hablamos que si los vientos son distintos en superficie y en elevaciones altas, el huracán va a tender a destruirse. Y esas son básicamente las razones que tenemos. Una cosa curiosa que les puedo comentar es de que ha habido huracanes que atraviesan del Pacífico al Golfo. Atraviesan por ahí, por el istmo de Tehuantepec, en Veracruz, donde es muy estrecha la franja continental, y se han logrado atravesar. Pero ha sido, creo que, uno o dos huracanes en la historia. Entonces, básicamente, llegan desde el Pacífico, logran cruzar, y una vez que llegan al Golfo pueden reforzarse nuevamente porque encuentran fuente de calor. Se han hecho estudios de cuál es la relación entre el niño y los huracanes, y también del cambio climático. Se ha hablado mucho de la relación entre el niño y los ciclones tropicales. Para entender un poco el razonamiento les tengo que explicar qué es el niño, y básicamente el niño eh, lo que implica es que en el Océano Pacífico Ecuatorial del Este, en las costas de Perú aproximadamente, se va a tener temperaturas de superficie del mar más altas de lo normal. Entonces, si tenemos mayor calor aquí, pues evidentemente lo que podemos esperar es que se formen más huracanes en esta cuenca. Y lo que también se ha observado es que mientras tenemos más huracanes aquí, vamos a tener menos huracanes en el Golfo de México. Y de hecho aquí los tengo. Aquí tenemos los promedios cuando existe el niño, y vemos que efectivamente ¿cómo se llama? En el Océano Atlántico tiende a haber menores con el niño, y en el Pacífico tiende a haber mayor cantidad con el niño. En cuestión de cambio climático global, lo que se ha dicho es de que el planeta como tal, o sea, en promedio completo, se esperan temperaturas más altas, y en ese sentido pues también se esperaría que tuviéramos temperaturas de superficie del mar más altas, y por lo tanto mayor probabilidad de formación de huracanes. Ahora, algo que es muy interesante es que lo que se está esperando
es que exista mayor cantidad de huracanes intensos. ¿Sí? Lo que vemos aquí, este es el escenario en rojo, tenemos el escenario bajo cambio climático. Y entonces lo que está esperando es que haya menor cantidad de huracanes intermedios o de magnitud intermedia, pero que los huracanes de mayor intensidad sean más frecuentes. Y eso es lo que en general nos dice los escenarios de cambio climático para los eventos extremos. O sea, estamos esperando que las condiciones extremas, tanto lluvias, temperaturas, por ejemplo, pues cada vez sean más frecuentes. Bueno, por último, en este tema les voy a hablar un poco de lo que se ha hecho en México en relación a los huracanes para su administración. Como les decía, este tema en particular se presta mucho para hacer un mapa de peligro. Entonces les voy a platicar un poco lo que se ha hecho. Y por último, en un segundo video les voy a mostrar cómo hacer un mapa de peligro.